Bienvenidos al evento, a este primer evento del ACE de Valencia. Aquí probablemente veis algunas caras familiares, otras no tanto. Bueno, voy a comenzar con Chus, que es co-líder también del ACE de Valencia. Y una cara nueva por aquí, que es Jorge. Jorge también es el nuevo co-líder del chapter, como le dice Atlassian, de Valencia. Y bueno, lo vais a ver más a menudo de ahora en adelante. De hecho, estábamos planeando algún evento en los próximos meses, pero ya él los dirá un poco más. En lo que respecta al evento de hoy, bueno, esto surgió porque Neil está haciendo como un tour en distintas chapters de Atlassian en todo el mundo, hablando sobre Robo y sobre Forge. Y bueno, vi que había la oportunidad de hacerlo y inicialmente quería que fuese en persona, no se pudo, vamos a hacerlo de esta forma online. Y bueno, Neil trabaja en el equipo de Developer Experience de Atlassian y bueno, nos va a hacer una demo en vivo, bueno, lo dicho, de cómo crear un agente de robo basado en Forge. No hay nada más, bueno, hay mucho más que eso, pero ya para eso está la demo. Y adicionalmente estará Álvaro, quien viene del equipo de Deiser, que es el encargado de la parte de ingeniería allí, y nos va a dar una breve introducción en español de lo que es Robo y Forge, y bueno, hablando un poco de su experiencia trabajando con estas plataformas. Antes también ha tenido alguna presentación con Neil y bueno, espero que sea muy útil el evento de hoy. Esperamos que cada experto haga su presentación y después vamos con preguntas y respuestas. Si queréis las dejáis en el chat y después resolvemos esas preguntas si es que hay alguna. Espero que sí, porque eso hace más interesante el evento. No sé si Chus o Jorge queréis decir algo antes de darle la palabra a Álvaro. No, ya, simplemente por mi parte darle la bienvenida a Jorge de hoy unirse a esta locura y darle las gracias a Neil y a Álvaro por traernos y acercarnos el desarrollo de apps, o en este caso de agentes de robo a todos. Y nada, deseando escucharles. Yo, por mi parte, solo daros las gracias a los dos, darle un saludo también a todas las personas que nos están viendo y apoyan la community. Y nada, pues que tengo muchas ganas de empezar a trabajar, organizar eventos y vernos presencialmente en los próximos meses. Excelente. Bueno, Álvaro, cuando quieras comenzar, venga, adelante. Muy bien, muchas gracias. ¿Veis mi pantalla ya? Sí, perfecto. ¿Lo veis? ¿Veis la presentación? Sí. Estupendo. Pues lo primero, muchas gracias a todos. Gracias primero a los asistentes, obviamente, por estar aquí, o la gente que nos vea luego en la grabación. Gracias también a vosotros, a los organizadores, por darme la oportunidad de estar aquí, dar la oportunidad a Deiser de que estemos aquí representando y hablando sobre el robo, sobre Forge un rato. Y nada, bueno, la presentación, lo que ha dicho Owen. Soy Álvaro Aranda y soy el responsable de ingeniería en Deiser. Y bueno, seguro que muchos de nosotros nos conocéis a Deiser. Somos Platinum Solution Partner, también somos Platinum Marketplace Partner. Y eso quiere decir que por un lado tenemos el grado de relación más alto con Atlassian en los servicios que damos a nuestros clientes, cómo les acompañamos cuando trabajan con los productos del stack de Atlassian. Y por otro lado, que tenemos aplicaciones en el marketplace de Atlassian. Como decía Suwen, el objetivo de hoy de la sesión es que veamos cómo podemos crear un agente robo desarrollando una aplicación en Forge. Y eso será lo que nos va a enseñar luego Neil en la demo que va a hacer. Y para que podamos llegar preparados a ese momento, necesitamos entender ciertas cosas. Lo primero es saber qué es robo. También vamos a ver qué son los agentes de robo y cómo pueden ayudarnos. Y por último, qué es Forge y cómo podemos desarrollar aplicaciones en Forge. Así que vamos a ello.
Vamos a empezar respondiendo a la pregunta de eso, ¿qué es robo? Y robo, por definición, lo que Atlassian dice es que es una herramienta que está impulsada por inteligencia artificial que tiene como objetivo transformar la manera en la que los equipos buscan, aprenden y actúan sobre la información que tiene la organización. Y ya en su propia definición hablan de equipos, hablan de colaboración y hablan de gestión de la información. Y esto entronca directamente con lo que es el System of Work, que es ese término que lleva acuñando Atlassian desde hace aproximadamente un año. Y Atlassian, hasta hace un año, venía siempre a decirnos que hacía herramientas para mejorar la productividad de los equipos, pero ahora le han dado una vuelta de tuerca más y no solo pretende eso, sino que pretende conectar todas las partes dentro de una organización para que formen un engranaje que esté perfectamente engrasado, ¿vale? Entonces, como veis, solamente por la definición, ya Robo va a ser una aplicación o una herramienta, mejor dicho, que forme un papel fundamental dentro de todo el stack de herramientas de Atlassian durante los próximos años. Vamos a quedarnos con esas 3 partes que decíamos en la definición, que Robo busca ayudar a los equipos a la hora de buscar, aprender y actuar. Y vamos sobre la primera de ellas, buscar. Y es que Robo es capaz de buscar información dentro de los productos que forman la plataforma o el stack de productos de Atlassian. Pero no solamente eso, sino que Robo va a ser capaz también de alimentarse con información de aplicaciones terceras que podemos conectarle directamente, como por ejemplo Google Drive, Microsoft SharePoint, Slack, Figma y así un montón de aplicaciones. Si pensamos con cómo accedemos a día de hoy a la información, lo que nos daremos cuenta es que si estamos utilizando el stack de productos Atlassian, bueno, pues posiblemente tenemos un Confluence donde tenemos nuestros procesos documentados y nosotros individualmente vamos ahí a encontrar esa información. Ahora, imaginaros el valor que va a aportar Robo. No solamente hablamos de Confluence, hablamos del stack de Atlassian. Y no solamente hablamos de todo el stack de Atlassian, hablamos de aplicaciones terceras que conectamos al stack de Atlassian, que conectamos a Robo. ¿Vale? Entonces, esto ya nos hace ver de primeras que cuando vayamos a buscar información vamos a tener una potencia mucho mayor de la que tenemos actualmente. En segundo lugar, Robo habla de aprender. Y es que Robo aprende con cada interacción que tenemos con él, con cada interacción que hemos realizado a partir de una búsqueda que le hemos pedido. ¿Vale? Eso quiere decir que cuanto más utilicemos Robo dentro de una organización, más va a conocernos a nosotros, a nuestro perfil, pero también va a conocer más el contexto que tiene nuestra organización y, por tanto, va a ser capaz de analizar mejor la información que busque y, por otro lado, darnos mejores respuestas en base a esa información que ha encontrado. Y, por último, Robo en su definición también habla de actuar. Y aquí es donde empezamos a hablar de los agentes de Robo. Y es que Robo, mediante sus agentes, va a actuar sobre la información. No solamente la busca, no solamente aprende con esas interacciones, sino que también nos va a dar respuestas. Un agente Robo lo podemos entender como un compañero que está basado en inteligencia artificial y que es capaz de, a partir de un volumen grande de información, trabajar con ella e ir aprendiendo a medida que trabaja también con nosotros de cómo necesitamos esa información para darnos una respuesta a lo que le estamos pidiendo. Así que, bueno, pues por todo ello podemos decir que un agente Robo puede llegar a ser experto en agilizar procesos que pueden resultar complejos, en resolver problemas, porque puede también tener acceso al análisis de una gran cantidad de información y también va a poder gestionar, por ejemplo, tareas repetitivas. Así que, bueno, ya hemos visto lo que es Robo y lo hemos conectado en esta parte de actuación con los agentes Robo. Vamos a ver un poco más sobre qué son los agentes Robo. Y que quizá para ello, pues casi lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, oye, ¿y qué es mejor? ¿Tener un agente que haga todo, que sea capaz de abordar cualquier tipo de problema, cualquier interacción que queramos tener con él, cualquier cosa que queramos buscar? ¿O es mejor tener pequeños agentes y que cada uno tenga una responsabilidad, que tenga una función? Y esto fue, pues seguramente lo primero que se plantearía Atlassian cuando se enfrentó a este reto, que es que cómo afronto este problema.
Y seguro que en ese momento, yo no estaba allí, pero estoy seguro de que en aquel momento posiblemente dijeron, ostras, pues estaría muy guay tener un superagente que haga todo. Pero si tuviéramos un agente que hiciera todo, seguramente sería capaz de conocer muchas cosas, pero no de ser específico y profundizar en cada una de ellas. Y por eso, la decisión que tomó Atlassian fue hacer pequeños agentes muy específicos para cada una de las tareas. Así que, si tenemos una herramienta de Atlassian y empezamos a trabajar con Robo, veremos que por defecto tenemos un montón de agentes que vienen instalados de manera predefinida. Aquí veis algunos ejemplos en pantalla. Estos agentes ya cubren un montón de casos de uso que podéis tener dentro de vuestra organización. Pero ¿y qué sucede si lo que necesitamos es algo más, algo que no nos da Robo de manera predeterminada con los agentes que ya vienen incluidos? Bueno, pues lo que sucede es que podemos crear nuestros propios agentes. Y la idea es, ¿cómo podemos hacerlo? Cuando creamos un agente, lo que vamos a conseguir es tener un compañero que va a entender las necesidades particulares que tenemos, porque los compañeros que vienen de manera predefinida quizá no cubren esas necesidades, y va a ser capaz de analizar los datos y respondernos de la manera que nosotros necesitamos. Así que, bueno, pues lo primero sería, ¿podemos hacer algo sin ser técnicos? Sí, podemos hacerlo. Podemos llegar y estar dentro de una herramienta de Atlassian, irnos a la sección de Robo, y desde ahí vamos a poder crear nuestro propio agente. ¿Para qué es esto útil? Bueno, pues esto es útil porque imaginaos que nosotros, vamos a poner un caso de uso, imaginaos que nosotros tenemos una serie de reglas que gestionamos internamente, con las que gestionamos internamente, no sé, el code review de alguno de nuestros desarrollos. Vamos a suponer que Robo ya tuviera un agente predefinido para analizar code reviews. ¿Cómo hacemos que la gente que viene de manera predefinida en Robo tenga en cuenta las normas que nos estamos marcando internamente en el equipo? Bueno, pues de primeras no podremos. No podremos, salvo que que vayamos a crear nuestro propio agente Robo, que se encargue en este caso de conocer nuestras normas porque nosotros se lo especificaremos y, por tanto, será capaz de ayudarnos no solamente en los code reviews, sino de la manera en la que lo necesitamos. Y esto es extensible, este ejemplo, a cualquier proceso que tengáis internamente. Si no encontráis que la gente que se encargue de eso tenga el contexto suficiente para vuestras normas, bueno, cread uno por vuestra cuenta. Como os digo, se puede crear un agente sin necesidad de ser técnico, ¿vale? Solamente indicándole qué debe hacer. Y eso desde la propia herramienta de Atlassian. Así que lo siguiente es, bueno, pero esta charla no va por lo que hemos estado hablando de cómo podemos desarrollar nuestro agente Robo dentro de Forge. Y si es así, si hemos visto que ya vienen un montón de agentes de manera predefinida y por otro lado podemos crear nuestro agente sin utilizar código, ¿para qué queremos crear un agente utilizando código? Pues es muy útil y es útil por distintas razones. La primera de ellas es, si ya tenemos una aplicación creada en Forge que utiliza datos, que los almacena, la única posibilidad que tenemos para que tengamos un agente Robo que trabaje con esos datos de la aplicación Forge es crear un agente Robo dentro de esa aplicación, ¿vale? Si no, por defecto, aunque hemos estado hablando de que por un lado Robo puede aprender del stack de Atlassian y por otro lado aprende de esas herramientas terceras que podemos conectar, lo que no aprende es de esas aplicaciones Forge que puedes tú instalar en tu instancia. Entonces, a día de hoy, si queremos que un agente Robo tenga en cuenta los datos que una aplicación Forge está gestionando, esa aplicación Forge debería crear uno o varios agentes Robo. Por otro lado, es interesante que construyamos una aplicación Forge que nos dé agentes Robo en la que podamos crearlos para hacer integraciones con terceros. Por lo mismo que decía, si ya tenemos integraciones que nos ofrece Atlassian, genial, como la que decía de Google Drive. Pero ¿y qué pasa si utilizamos una herramienta de terceros que todavía no tiene conexión con Robo soportada por Atlassian? Bueno, podemos crearnos una aplicación desarrollada por nosotros que lo que haga es generar esa conexión y, por tanto, podamos tener un agente Robo que sí que entienda los datos de esa aplicación tercera que no tiene una gestión, una comunicación por defecto con Robo.
Y por otro lado, bueno, pues podemos también crear aplicaciones que tengan casos de uso más avanzados. Y aquí, si necesitamos tomar el control del código para tener más control sobre el análisis que se va a hacer de esos datos, podemos crear una aplicación que cree el agente robo que necesitamos. Y ahora, hablando justo sobre esto, sobre la creación de agentes robo mediante código, quería comentaros que nosotros creamos en Deiser nuestro primer agente robo hace alrededor de un año más o menos, durante el Early Access Program de los agentes de robo, y lo hicimos en Budgety, que es una aplicación que nos permite hacer seguimiento de presupuestos y costes. ¿Y por qué lo hicimos en Budgety? Porque Budgety es una aplicación Forge que almacena los datos de esos presupuestos y de esos costes. Con lo cual, si queríamos que un agente robo trabajara con esos datos, la única opción que teníamos era nosotros crear nuestro propio agente robo. Y así fue como, bueno, pues como vio la luz el agente que tenemos hoy en día, que lo veis ahí en pantalla, es el agente de, ¿lo veis por aquí? El agente de gestión de datos financieros. Y aquí, cudazos al equipo. Y bueno, ¿qué cosas hemos ido aprendiendo a lo largo de estos meses que hemos ido trabajando con nuestro agente robo? Pues como lecciones aprendidas, es que un agente para cada tarea. Como os decía, la filosofía de Atlassian es crea un agente específico porque cuanto más específico seas, seguramente más precisión tenga ese agente a la hora de analizar los datos y darte la respuesta que esperas. En este caso, como os decía, nosotros tenemos un agente de Budgety, de gestión de datos financieros, pero en las próximas semanas queremos dividirlo en dos, justo para seguir esta filosofía. Un agente que lo que haga sea la fase de análisis y otro agente que lo que haga sea la fase de predicción de eso con esos datos financieros. Por otro lado, otra de las lecciones que hemos aprendido a lo largo de este tiempo es ayuda a la inteligencia artificial siempre que puedas. Muchas veces piensas, si le doy muchísima información a la inteligencia artificial, seguro que es mejor y sabe más sobre lo que estoy esperando de ella. Pero la realidad es que si muchas veces no eres concreto y das demasiada información, es posible que la inteligencia artificial mezcle cosas y acabes obteniendo respuestas que no esperas. Así que si quieres de verdad respuestas más precisas, ten órdenes más concretas. Por otro lado, utiliza formatos estándar siempre que puedas. Y aquí el ejemplo claro serían las fechas. Si estamos trabajando con fechas, el agente robo va a tener una fase de análisis de datos y una fase de construcción de esa respuesta de actuación para darnos lo que esperamos. En nuestras pruebas, si hemos intentado mezclar distintos tipos de formatos, como os digo, el ejemplo sería las fechas, no hemos obtenido siempre el resultado esperado. Así que si trabajamos con estándares y hacemos que el mismo tipo de datos se analice de la misma manera que luego se va a presentar, a nosotros nos ha funcionado mucho mejor. Y por último, crea respuestas siempre que puedas con gráficos, ya sean gráficos visuales, charts, ya sean tablas, pero un agente robo seguramente va a cumplir mejor su función de dar claridad con sus respuestas a cualquiera de nosotros si es capaz de organizar la información y presentarla de una manera que de un vistazo nos dé el insight que queremos. Así que bueno, hasta aquí hemos visto qué es robo, qué son los agentes de robo, cómo nos ayudan, cómo podemos trabajar con los que vienen predefinidos o crearlos nuestros propios. Y la última parte que vimos era cómo los desarrollamos. Y los desarrollamos en Forge. Así que lo que nos falta es ver qué es eso de Forge y cómo podemos desarrollar ahí. Y es que Forge es la plataforma, y lo recalco, plataforma de Atlassian para el desarrollo en la nube. Hasta hace unos años, Forge se presentó creo que fue 2019, desarrollábamos las aplicaciones para la nube de Atlassian bajo el framework Connect. ¿Y qué quiere decir eso? Que un framework te marca una serie de normas, una serie de reglas a la hora de crear una aplicación, pero no es una plataforma. Y nosotros, si trabajábamos con Connect, necesitábamos gestionar la infraestructura, la seguridad, hacer que nuestra infraestructura fuera escalable y, bueno, pues, por ejemplo, montar los sistemas de monitorización de login sobre nuestra aplicación. Ahora, Forge es una plataforma, ya no solamente es un framework. Y Forge va a ser la encargada de proveernos
Cuando creemos una aplicación, la infraestructura, la seguridad, la monitorización, la escalabilidad, todo eso va a venir dado por defecto por la propia plataforma. Así que aquí la pregunta sería casi, si habéis trabajado con Connect, ¿cuánto se tardaba en poner en marcha una aplicación en Connect para empezar a aportar valor realmente con la aplicación? Empezar a trabajar en la funcionalidad. Bueno, pues la respuesta seguramente sería muchos días o incluso semanas, ¿vale? Y por ende, la misma pregunta para Forge. ¿Cuánto vamos a tardar si creamos una aplicación Forge en empezar a trabajar en esos casos de uso, en aportar el valor real que vamos a dar al cliente? Y la respuesta es muy corta, solamente minutos. Sí, 10 minutos, 15 minutos y empezamos a trabajar en lo que realmente importa, que es aportar valor. Así que, tras esta introducción, vamos a ver qué ventajas tiene utilizar Forge. Y es que, lo primero, bueno, pues todo vive, toda la información de la aplicación vive dentro de la nube de Atlassian. Y esto es súper importante. Cuando utilizábamos Connect, una preocupación de muchos de los clientes era que cada infraestructura, como la tenía que proveer la persona que desarrollaba o la empresa que desarrollaba la aplicación, pues sus datos iban a vivir en distintas infraestructuras. Imaginaros, algunos en AWS, otros en GCP, otros en cualquier otro tipo de despliegue y de aplicación en la nube, de plataforma en la nube. Ahora, cualquier aplicación en Forge, cualquiera, las desarrolladas por Deiser y por otras empresas, van a vivir dentro de la nube de Atlassian. Y eso, de cara a un cliente, es algo que le va a dar seguridad, porque sus datos, aunque estén en distintas aplicaciones, van a estar todas bajo el amparo de Atlassian. Con lo cual, el cliente puede estar tranquilo que si confía en Atlassian, confía en todas las aplicaciones que estén hechas bajo la plataforma de Forge. Por otro lado, también es importante, o las ventajas que tienen desarrollar en Forge es que vamos a hacer uso de todas las novedades. Y es que Atlassian, todas las cosas que vaya introduciendo para el desarrollo de aplicaciones, las va a introducir directamente en Forge. Como decía antes, desde el primer momento casi nos podemos centrar en aportar valor cuando estamos trabajando con aplicaciones Forge. Por eso, porque arrancarlas, ponerlas en marcha cuesta solo unos minutos y a partir de ahí todo es centrarse en la funcionalidad que va a tener nuestra aplicación. Y por último, bueno, pues la plataforma nos va a garantizar un rendimiento y una escalabilidad, por ejemplo, por su paradigma serverless a la hora de gestionar el backend y cómo gestiona, bueno, las funciones como servicio. Así que ahora vamos a qué podemos construir si utilizamos una aplicación Forge. Y algunas de las cosas que podemos construir son, por ejemplo, aplicaciones con interfaz de usuario. Aplicaciones que tengan pantallas, que se coloquen alguna sección dentro de una ISU, dentro de un proyecto y cosas de ese estilo. También, con una aplicación Forge, vamos a poder crear automatizaciones. Y, por ejemplo, vamos a poder realizar acciones basadas en eventos. Imaginaros, se borra una ISU, se crea un proyecto, podemos tomar el control y que se realice una acción dentro de la aplicación Forge. O también podemos realizar acciones de manera periódica, cada hora, cada día, cada mes, que realicemos la acción que queramos hacer. También, otro de los usos que podemos dar a una aplicación Forge es integrar con otro tipo de aplicación. Bueno, a lo mejor lo que queremos es hacer uso dentro de la plataforma de Atlassian de datos de una aplicación tercera que por defecto no está conectada con la nube de Atlassian. Bueno, podemos conectarla nosotros directamente. Y otro de los casos que podríamos construir con una aplicación Forge, por supuesto, agentes robo. Eso es lo que veremos luego con Neil. Pero hay más. Cuando estamos trabajando con una aplicación Forge, hay ciertas cosas en las que tenemos que poner el ojo, que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas serían los límites de uso. Y es que sí, estamos trabajando con una plataforma y casi como cualquier plataforma o incluso servicio en la nube, pues tiene unos límites. Y es importante que si en algún momento vais a querer desarrollar algo, le echéis un ojo a la documentación para ver si superáis esos límites o no. Por otro lado, que la plataforma tiene un coste. A día de hoy todavía no, pero próximamente lo va a tener. Entonces, es otra cosa que tenéis que tener en cuenta. Y por último, no podemos dejar de lado que no todo es posible a día de hoy con Forge.
va muy unido a eso que decíamos de los límites de uso. También hay límites en cuanto a cosas que podemos desarrollar. Por eso, si vais a desarrollar una funcionalidad, tened en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo, mirad si podéis posicionaros dentro de la parte de la herramienta de Atlassian donde queréis colocaros. Mirad el tiempo de ejecución de las cosas que queréis construir para ver si llegáis a los límites de uso. Y os diría que si no estáis acostumbrados a utilizar paradigmas de funciones como servicio, pues sería casi lo primero en lo que deberíais profundizar antes de crear una aplicación en Forge. Y, por último, ¿para qué tipo de aplicaciones Atlassian o productos Atlassian podemos crear una aplicación Forge? Bueno, pues como veis aquí, en un primer momento fueron Jira y Confluence, pero luego al stack de productos disponibles para crear una aplicación se unió Bitbucket, Jira Service Management, Compass y, por último, Rovo. Y con esto quería conectar en que esa es la última parte. Veremos cómo Forge se ha conectado con Rovo y nos permite crear una aplicación que nos permita crear nuestro agente personalizado. Así que, Neil, your turn, and it's time to demo, so I pass it to you. All right, thank you. Gracias, Alvaro. Let's see if I can do this here. Buenos días a todos. I'm Neil from Atlassian. Nice to meet you all. Thanks for coming. As Alvaro said, I'm gonna do some demo. I'm a developer at Atlassian. I've been with Atlassian for almost 8 years now, and my job is as a developer advocate, is to advocate on behalf of all developers that build things on top of the Atlassian platform, and not just partners, but also customers, admins, end users as well. So for my segment here, I'm going to do just a very quick overview of a Forge developer environment. For those of you that already have experience in building things on Forge, this might seem a little redundant for you, but for others, particularly if you're not a developer, maybe you're an admin and you're just curious about how you can use Forge, this will be useful for you. And then I'm going to get into some live demos. So I am going to hop into the command line and work on building an app from scratch. And you're going to notice I'm going to be using this thing called the Forge CLI, and CLI stands for Command Line Interface. And this is the tool that you'll need to work with Forge apps. You'll use the CLI to create new apps, to deploy them to the cloud. Like Alvaro was mentioning, typically in the past, you would have to host an app like with Amazon or Google Cloud. With Forge, it gets deployed into the Atlassian cloud environment, and that's where all of your Forge apps run. And then you also use the Forge CLI to install an app onto your instance. What's needed actually to start building a Forge app, or in our case, we're going to be using Forge to build a custom Rovo agent. The first thing you'll need to do is make sure that you have your own development environment and our test cloud instance. So your own personal one. So even if you have administrator access to your company's instances, please, we discourage you from using them for app development and testing. You can get a free one by just going to go.atlassian.com/cloud-dev. And it's a fully functional suite of the cloud products, including Jira, JSM, Confluence, and even Rovo. And when you have your personal sandbox, you can play around with it, have fun, install apps, create projects in spaces without touching any of your company's data. Next, you'll need Node.js, and you'll install this on your local computer. Sometimes you'll hear me refer to that as your development environment. That just means your computer with these tools installed. Node.js is just a JavaScript runtime environment. It's free. And in fact, apps that you build with Forge are written in Node.js or JavaScript. Once Node.js is installed, you'll need to install the Forge CLI, the tool that I mentioned earlier. It just takes a couple minutes. And though it's not required, I do highly recommend, if you're already a developer, I'm sure you use an editor already, like Visual Studio Code, the one that I use.
It's free and it makes coding a lot easier. It highlights the syntax as you're coding, mistakes that you're making. And also you can use extensions and plugins into something like Visual Studio to use things like AI-powered coding assistants, which, like I said, I'm going to be using Visual Studio in these demos. So just to zoom in, you don't have to do this now if you don't have one, but you definitely want to get your own free developer instance. This is the place where you can kind of play around and not mess with your company stuff. You just log in with your Atlassian ID, give a unique name. This is going to be the instance or the host name that we'll be using to access your instance, as well as to install apps. Next, as I mentioned, you'll need the Forge CLI and Node.js. And if you go to that URL, or if you just go to developer.atlassian.com, you'll find it there as well. Whether you're on Mac, Linux, or Windows, it's all the same. The Forge CLI works exactly the same. And then once you have Node.js installed, it just takes a couple of minutes to get the Forge CLI installed. And there's step-by-step instructions here on how to do this. If you're not very familiar with command line things, it might take you 15, 20 minutes at the max. If you do have familiarity with this, then it will just take you a few minutes. You don't have to do it right now, but I encourage you right after this session, so it's fresh in your mind, to get this stuff set up. So before I jump into the command line, I'm just going to I'm going to build a simple Rovo agent from scratch in just basically 3 simple steps. And the first one is from the command line. We're going to use the command Forge create. It's going to ask us a few questions like, hey, what's the name of our app, a category, and a template. And what it's going to do, it's going to download like a template, almost like a sample app, and place it into a brand new folder on my computer. As soon as I'm going to take a look at the code, and when it's time to deploy it, I'm just going to run this command Forge deploy, and this is going to bundle it all up and upload it to the Atlassian cloud. Once everything looks good and it's deployed, the third and final step is I'm going to run Forge install. And this is going to ask me for the name of my instance, the product I want to install it to, etc. And anyway, I think that we're just ready. Let's just kind of hop in. And I think that in 5 minutes, we should be able to build a Rovo agent from scratch. I think that Alvaro had showed in his presentation that you can create an agent in Rovo by here. This is what Rovo looks like, the chat window. And if I go to agents and I wanted to create my own, you can create your own using the UI in a very conversational way. It gives you kind of step-by-steps on describe what you want your agent to do, etc. And again, if you don't have Rovo, get your own dev instance. You can play with it. But I'm going to demo building one using Forge. So let me hop into my command line. And I said that my first command was going to be Forge create. It's going to ask me, let's just call it Hello Valencia. And I'm going to choose, I'm using my arrows here. I'm going to choose Rovo agent and action, and then choose Rovo agent. If I wanted to, if you were like, you know what, Rovo's great, but I want to try building my first app for Jira, there's, you could have chosen that and it would have presented you with a bunch of different options. But for now, let's just do this. So what it's going to do right now, it's downloaded a template of an app and it created it inside this folder right here, Hello Valencia. So if I go inside that folder and I take a look, there's just very few files in here, but I'm going to open it up in my editor. Let's take a look and see what it created for us. First file it created, it's probably one of the most important, is this thing called the manifest. And the manifest is like the blueprint for your app. I know if you're not familiar with this, it might seem like a lot of text here. But at the end of the day, what's most important is that we have this module Rovo agent, and it's the name of the app that I typed in. And as I mentioned, you can create an agent in the UI by just having a conversation with Rovo when you want to create an agent in a no-code way. Well, similarly, this is the prompt. And if you've ever heard of the term prompt engineering, this is essentially like where you would
put the instructions. So let's change this. It says you are a simple agent that helps Forge developers build the first Rovo agent. You are a simple agent that is very happy, that is very enthusiastic about everything regarding Valencia, Spain. In fact, you love Valencia so much that if someone talks about any other city or state, you always bring it back to Valencia and how amazing it is. So I only do this so that we can have a conversation with this really simple agent. I'm going to save this, and I'm going to go back to my command line, and the next command that we said was going to be forge deploy. So let's try that. This again is the equivalent of putting it on a host, like on a web hosting provider, but it's uploading it. First, it does some syntax checking, this linting here. Now it's bundling up or packaging up our entire app, and it's uploading it to Atlassian's cloud. At this stage, it's like as if you put it on AWS or GCP or Heroku. It's not quite yet going to be installed onto my test instance yet. So now it says it's in the development environment, but the last step now is to do a Forge install. And I'm going to put it on my test instance. Let me grab my test instance name. I'm going to put it on, let's see, Confluence. Sure. And paste in my site name here. Yes. Now this is equivalent of like side loading an app. If you were an admin and you went to the marketplace and installed an app, this would be the equivalent mechanics of that. But we've just kind of side loaded it. I have the user that I'm logged in as has admin access to this instance, which is why I was able to install it. Okay, so back to this. It says your app is in the development environment, is now installed in Confluence. So let's head over here. We'll head over to Confluence and let's try to find our new agent that we just created. So we'll head over to Rovo Chat, go to agents, and let's go for just Valencia. There it is, right down here. Put a star on that. All right, so here, our Forge app is a Rovo agent, so let's have a conversation. Hello, I'm currently in San Francisco, California. How are you? So I'm having a conversation with Rovo, similar to how you might have a conversation with ChatGPT or Google Gemini. If you're not familiar with Rovo, it is like it's an LLM that you can communicate with. And it says the response to that was, "Hello, I'm doing great, thank you. Speaking of amazing places, have you ever been to Valencia? It's such a vibrant city. But I was thinking of going to Barcelona for vacation. What do you think about that?" I imagine because of our prompt, it's not going to recommend. Barcelona is indeed fantastic, but have you considered Valencia? So again, what have we done here? If we take a look back at our code, we didn't actually have to really code anything because everything that we created was just in this prompt. And what I was trying to exhibit here was how quickly you can create a virtual agent using Forge. Now, why would you want to build a virtual agent using Forge as opposed to the UI-based one? Well, there's other things that you can do, like you can actually use more logic and you can do actions. So in this particular sample app, that when you do a Forge create and choose Rovo agent, it only has one action, and the action is to just log something. So if you're a developer, sometimes you want to, log things for debugging or just kind of like checking things in the progress of your development. Well, this has an action to do some logging. So if I were to tell, let's say I tell the agent, "Hey, by the way, could you please log a message for me?" Again, let's say, "Please
log the message. I am sold. I'm moving to Valencia. Okay. What it's going to do here is it's analyzing my question. It's invoking the action log a message, and it says, hey, that's fantastic news. Valencia is going to be great. And it says that the message has been successfully logged. Well, where in the heck did it log it? I'll show you. If I go to my developer console on developer.atlassian.com, and I choose here, and let's find my app. There it is. There's a lot to unpack. If you're not familiar with Forge already, what you're looking at here is a developer console. And what this has are observability metrics and monitoring. And it also has logs. So if I wanted to see how often my Forge app was running, kinds of logs, I can come here and there it is. Look, it actually logged this. And so again, very, very simple example, but that was an action. So back to that question, why would I build a custom Rovo agent using Forge as opposed to the UI? Is that you can create actions that are more complex than just logging. You can have an action that pulls data from an external source. You can have an action that triggers other kinds of things, but things that are based on code. And that's something that you cannot do with an agent that you build through the UI. So real quick, like back to this developer console we're looking at here, you can even see usage statistics, where your app is installed, etc. Right? So this is what's called we call this the developer console. Okay, so that was a very simple user agent, a custom Rovo agent with Forge. What I would want to do next is let's build a Rovo agent from an example that's already in the documentation. So if you're not familiar with this yet, there's a site called developer.atlassian.com. And this is where all of the documentation lies for our developer platform. So if you want to learn more about Forge and dive deep, if you want to know about like the Jira REST APIs or the Confluence REST APIs, it's all here on developer.atlassian.com. Fair warning, there's a lot of information here, but don't be intimidated by that. There's a lot of starter guides and sample apps, which we're going to get into right now. So if you go into developer.atlassian.com, you'll find some guided tutorials, but really what I focus on are these example apps for Rovo, and I'm going to build one of them right now. So let's just head over to developer.atlassian.com. You'll just click on this little blue button here and click on Learn, Example Apps, and I'm going to choose Rovo. I think so there's a lot more that we have that we just haven't published yet. We're still kind of polishing them up. The first one is this thing called a Jira Issue Analyst, and basically it's a Rovo agent that you can ask to analyze, all of your queues and the work that needs to be done. It's pretty cool. It's a little complex, but it's nice. This is a Q&A creator, but I want to get into this one real quick in my remaining time. Is this weather forecaster? Not because predicting the weather is so cool, but it's because the action in this sample app does pull information from an external API. So it's open source. You'll just go into the code here, into the Git repo on Bitbucket, and you can either clone it or you could just download a zip file. And then once you download the repository, you'll find that there's a README with step-by-step instructions on what you need to do and what it's going to look like. Okay, so the prerequisites, of course, is saying you need the Forge CLI, get your own dev site, grab a free API key from OpenWeather. But look at this; it's all step-by-step. So this is essentially downloading the repo, going to that folder, running this command, and instead of Forge create, you just run Forge register. And what that does, it takes an existing app that somebody else has built, like this sample app, for example, and it registers a brand new app as your own. So when you go into the developer console, you'll see that this app now exists and it's yours. You'll grab a OpenWeather API key and you'll store it here. There are these things called environment variables, where you can actually set some variables, great for like API keys that you might depend on for an external service. Same as instructions: deploy and install. So out of the interest of time, I have this
I did these steps already. And let's open up the editor so you can see. Let's take a look and see what this thing does. So this manifest is a little bit different. It still is using the Rovo. Let me make this a little wider here. The Rovo agent module. The name is Weather Forecaster. And the prompt, if you notice, is a little bit more, well, prompt engineered, right? There's a section. What do you do? You're a helpful assistant that forecasts the weather for a given location. And then even more details. So again, this is the art of prompt engineering, or the craft of prompt engineering. You want to, specific and just verbose enough to make sure that the LLM, or the intelligence engine, understands clearly about what the goal and mission of this agent is. So this weather forecaster, my colleague who wrote this sample app, he really got into the details. What data are you going to display? You're going to present data in a table, meeting the requirements of the user, formatting tips even. And then there are these things called conversation starters. If you create an agent in the UI, it's going to actually ask you all the same questions here, right? What is it that what are my priorities? What are the goals? What are some conversation starters? And it's going to present those. And here's the kicker for this particular example app that I love. These are the actions. The first one is called geocode, which will take plain text, a city, state, country, and turn it into latitude, longitude, into coordinates. That's what the geocode action will do. And then the forecast action. So where's the code behind all this? So for each of those actions, is a map essentially to the code, as well as like the inputs or the information that needs to be sent over to the appropriate code. So for instance, geocode, this is the code. This is the source code for the geocode function. And so it's expecting a city, state, and country. It's going to make an API call to the Open Weather Map API. And then if there's some data that comes back, it's going to do some console logging, and it's going to return the latitude and longitude that it got from this API. Okay. And then the next thing it's going to do is run the forecast. And so this is a really, really interesting thing, building agents for Rovo, or just really doing like coding that cooperates between logic and code and a large language model. It's really fascinating because you can ask it to do things that are not actually in the code. And you'll see that in a second. So because this is a lot of information, I realize that. But here's the forecast function that we have in code. Again, it's expecting latitude and longitude. And this time it's going to actually pull a forecast API call to the Open Weather Map API. And if it has any problems, if it's not a 200 HTTP response, hey, I couldn't get the weather. But if there is good weather, if there is the data, then it's going to do a whole bunch of, it's going to format the data this way. And based on the rules that my colleague put here, it's up here. It's going to know how to format that data. So let's actually just see this thing in action, because honestly, I mean, I've been doing this for a little bit and it's still mind blowing, like how well this thing works. So let's head over to this page here and I'm going to edit it. Now you can chat with an agent in this little chat window, but I'm in Confluence. I can also just hit /, click on Atlassian Intelligence, and I can just type in the name of my agent. So if I wanted to talk to the Valencia agent, I could do that here. Or let's just go with here, the weather forecaster. Now check this out. Tell me what the weather is going to be like in Valencia, Spain over the next 3 days. So what is it doing? It's invoking, it says it's analyzing what it is I asked for, but then it's actually going to run, if this thing doesn't demo fail, it should run against those. Oh, there it is. So it ran against those two actions. It did a geocode. So it found the lat long for Valencia, Spain, and then it sent the API call to the Open Weather Map to API to pull the weather forecast. But let's say I can insert this as it is. I just click that insert button. All of a sudden, magically, it's here. What you're going to really love is that when you go into the source code, you're not going to see specifics
about how the table is formatted or how the table is constructed. That is like the whole natural language part of how we described it inside the prompt. But let's delete this for a moment and let's go back to the conversation. I want to show you something. Let's do it again. Let's ask the question whether get me the weather forecast for the next 5 days in let's go Valencia. But in Fahrenheit, but in F, not in C. Fahrenheit, not Celsius. And let's see what this thing does. Again, it feels kind of magical here because if you look at the code, you can actually have it add additional columns. And this is kind of like the magic of what the first time you've ever had a conversation with ChatGPT or Google Gemini or Meta's, Meta, you're like blown away. Well, imagine combining code and logic with an LLM. You can do things like this, and you're like, hey, I love this. I'm going to insert this into my Confluence page. So again, just to kind of bring it back, developer.atlassian.com is where you're going to find all of these things. Just click on Build a Forge app, go to Learn, Example Apps. If you like to learn like by example, right? Like this is just a great way to kind of dive right in and then almost work backwards. So you'll grab this repo, use the Forge register, and then you can hop into the code and try to decode like, how in the heck did it do that, right? And why is it doing it that way? And by the way, just like other large language models you worked with, maybe sometimes you don't get what you expect. So you'll have to perhaps, either go back to your prompt to be more specific or maybe less verbose in the different areas, or improve your code and logic to be more stringent to get the data that you were looking for. So that's kind of the upshot here of around this demo. Is it's really easy to build sample app to get started. Like that was building a Rovo agent. If you're like, you know what, I really wanted to build something for Jira, you get to say Forge create, and you don't have to just build a Rovo agent, but if you wanted to, like hello Valencia Jira, you can, let's say you'll just click UI kit, choose Jira. And if you wanted to build a dashboard gadget, if you wanted to build something on the global page, if you wanted to add a panel to the issue view, it's all here. Now you'll find all the details about these templates and these modules on the documentation as well. So, but this is how easy it is, right? To kind of get started. You do not have to be a lifelong developer to do these things. There's enough guides and tutorials and example apps to kind of help accelerate your learning, and kind of get your hands in there faster, as opposed to like thumbing through all the documentation to understand all of the things. So yeah, it's a lot of fun. So I encourage everyone who's even not a developer to really dig in and and start messing around. So just like next steps, if you haven't got one already, get a free developer instance, get Node.js and the Forge CLI installed, check out the docs and the sample apps. There's this thing called the Forge Quest, which is a great fun way to kind of learn things with some challenges, and there's kind of different levels. It's just a fun way to kind of learn it, particularly if you're just a beginner, or even if you're intermediate, it's still a good thing to do. And if you don't know this yet, we do have a developer community. Now, it's different than community.atlassian.com. This one is community.developer.atlassian.com. And there you can ask any kind of questions you want, and they just have to be development related. And you'll have partners, Atlassians, a whole bunch of people are there just to help you, right? It's really just, again, focused on app development. Thanks very much for sitting through the demos. There's going to be some other, I think I looked on the ACE calendar. I saw a whole bunch of other Rovo focused things on ACE. So hopefully you can find something there that interests you. Thank you. Well, thank you very much, Neil. That was really cool to see coming from a non-developer. So yeah, I think you inspired me a little bit. So
I'm actually gonna try something there. I'm gonna change to Spanish now. Bueno, si tenéis preguntas, ahora es un buen momento. Tenéis aquí a Neil para que pueda resolver vuestras dudas y también a Álvaro. Así que la podéis dejar ahí en el chat. Y bueno, ahí está Marcos preguntando. Neil, Marcos is asking if the prompt is only in English or Spanish. Alvaro, you can probably answer this one better than I can. Y por defecto, Marcos, el lenguaje que te ofrecen es inglés cuando haces cualquier tipo de prueba, pero si lo pones en español te funcionará igual. Si tenéis más preguntas, por favor. Perfecto. Perfecto. Ha sido también una sorpresa agradable ver que muchas, o sea, más personas que veces anteriores se han conectado. Eso mola, eso nos motiva a seguir haciendo estos eventos. Y lo dicho, si tenéis más preguntas, por favor. Si no, pues. I have one. We will see something new related to Robo in the next teams. You're asking me if we're going to be announcing anything new at Team 25 in Anaheim in 3 weeks. Yeah, of course. I can't reveal anything. I don't. I mostly follow the platform side of things. So there, I will say, yeah, there's going to be awesome things that we're going to, that we'll be talking about. On the product side of things, yeah, I can't share any spoilers. Who here is going to be going to Anaheim in a few weeks? Anyone? Yeah, me. I will be there. Yeah. Very cool. Yeah. A side note, we do have like developer training on April 8th at Team 25 in Anaheim. It's in the morning. There's, getting an intro level to Forge, like a, very introductory. I think that one is just sold out, but we have intermediate developer training for more advanced use cases in the afternoon. And I think there might be about 8 or 9 spots left in that. Our max capacity is 75. So if you're going to be in Anaheim, love to see you there. That would be great. Yeah. Great. Okay, that's great. We have another question. Álvaro, tenemos otra pregunta. ¿Puedes leer el chat o...? Sí, lo puedo leer. Sí, la pregunta es, ¿cómo vemos la posibilidad de que un agente integre redes sociales para administrar contenido de las redes, de las propias redes sociales? Y si es algo posible dentro de las posibilidades de Forge o está fuera de alcance. Te diría, Marcos, en este caso, ¿qué es integrar? ¿Qué significaría para ti administrar contenido? Si estamos hablando de... Te diría de primeras, un agente robo tiene por defecto en cada acción 25 segundos para hacer lo que quieras, tomar tú el control en código y devolver una respuesta. Si lo que quieres hacer está dentro de 25 segundos, ok, a lo que sea, lo que entiendas por administrar contenido. Si es algo muy pesado de hacer, seguramente un agente de robo lo que sea es el disparador de una acción que se hará en background, pero que no, tú en la respuesta del agente robo no habrá terminado la acción, por lo tanto no tendrás una respuesta completa de que se ha terminado el proceso de administración. Entonces, te puede servir como disparador, es una de las cosas que decía Neil. Tú se lo pides al agente robo, el agente robo dispara una tarea en background, o si es una tarea ligera, en ese caso sí, y el agente te responde con lo que necesites. Perfecto. Interesante la pregunta. Claro. Caso de uso más complejo, claro. Qué guay. Gracias a ti, Marcos, por preguntar. Sí, yo ahí, Marcos, te recomendaría que si Robo puede coger y disparar una automatización de cualquier cosa, pues eches un ojo a N8N, que puedes también crear agentes un poco más complejos, creo. Yo creo que todavía Robo no está en esa etapa, pero me imagino que vendrá. Vale. Bueno, si no tenemos N8, ¿sí? Sí, así, tal cual.
Excelente. ¿Alguien más tiene preguntas? Mira, voy a llamar por nombre. Tenemos a Carlos, Susana, Michelle, David, Florencia, Ignacio, Rafael, Roberto, Alberto, Jordi. Si tenéis alguna pregunta, venga, ahí está Ignacio. Si falla algo en tu aplicación Forge, ¿hay alguna manera específica o truco que sirva para debuguearlo? Lo que es la magia que hace la inteligencia artificial, lo que estamos hablando de una IA generativa, es decir, lo que es el análisis del texto, por un lado, para extraer qué es lo que quieres hacer, la comunicación con las acciones, ahí no hay manera. Lo que tendrías la manera es, si tú tomas la acción en algún momento en el código y tú eres el que haces parte de la funcionalidad del agente robo, ahí puedes trazar y pues como si fuera cualquier parte de tu aplicación en Forge. Como Neil estaba diciendo, si quieres debuguear, Forge Tunnel es la manera de hacerlo. Pero eso, en tu parte de código, no en la parte de lo que haga la gestión que haga la inteligencia artificial con robo de la información. Awesome. A ver si alguien más se atreve a preguntar. Vamos, que tenemos 8 minutos más. Que el evento estaba apuntado hasta las 1:40. Gracias por la pregunta, Ignacio. Eso mola siempre ver que la gente se interesa. Bueno, si nadie más dice nada, yo creo que sí podemos ir cerrando el evento. Bueno, qué decir, después del team tenemos un par de eventos planeados en mayo, ¿no? Estamos todavía cerrando detalles. Uno en Valencia y otro en Madrid. Esperamos que sean un poco grandes o similar al que tuvimos en Valencia la vez pasada. Y el de Madrid también, bueno, quizá un poco más pequeño que el de Valencia, pero os esperamos allí. Estos van a ser en persona. Bueno, los que vais al Team 25 seguramente os veréis allí. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Se aprecia mucho que vengan a estos eventos online. Esperamos que haya sido útil. Thank you very much, Neil, for the presentation. I'm sorry for bothering you all these weeks. No worries. Thank you for having me, and thanks everybody for coming. It was a pleasure. Muchas gracias. That's true. Álvaro, también muchas gracias. Sé que a veces es un poco caos esto de los eventos, pero gracias por venir y apoyar y compartir tu conocimiento. Y desde luego a Jorge y Chus, que bueno, siempre están ahí, estamos entre todos organizando todos estos eventitos. Y nada, si queréis decir algo más, if you want to say something else, yeah, we can close the event.